del calcio. Entonces, vemos acá, ponemos 40,08 gramos, correspondiente a un mol, ¿tiene cuántos átomos? 6,022 por 10 a la 23, que es ese mapita que les daba recién, ¿no? Esa es la relación que tenemos. Ahora, para un átomo, porque queremos saber el valor de la masa de un átomo, porque es la masa atómica absoluta. Entonces, eso es lo que estamos queriendo saber. Un átomo de calcio será X, y sacamos los gramos correspondientes al átomo de calcio, que es la masa molar atómica absoluta, la masa atómica absoluta. Entonces, mediante esta regla de 3 simple, lo que hemos hecho es calcular la masa atómica absoluta del el átomo de calcio. No sé si quedó claro, chicos. Sí, profe. Sí, a ver, el que me estaba preguntando, no sé si te quedó claro. Sí, profe, ahora quedó claro. Bueno, perfecto. Ya vamos a ver otros ejercicios, pero quiero que eso lo vayan entendiendo. Cómo nos manejamos con este tipo de conceptos. Bueno. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes entiendan estos pequeños que hemos visto. A ver, primero, ¿cuál es el número atómico y la masa atómica del elemento que contiene 7 protones y 7 neutrones? A ver, fíjense, si hay un elemento que tiene 7 protones y 7 neutrones, ¿quién sería ese elemento? El nitrógeno. Nitrógeno. ¿Por qué lo sacamos? ¿De qué manera? Sabiendo el número de protones que contiene. Sabiendo el número de protones, sabemos que ese es el Z, el número atómico. Buscamos en la tabla periódica el elemento del número atómico 7, ¿no es cierto? Y nos damos con que es el nitrógeno. Entonces, y ahora ya sabemos el número atómico. ¿Y cuál es la masa atómica o la masa molar atómica de ese elemento? 14,006. 14,08. Exactamente, o sea, que sacamos de la tabla periódica. Muy bien. ¿Cuál es el elemento de número atómico 20? El calcio. El calcio. Estamos viendo este ejemplo. ¿Cuál es la masa molar atómica del calcio? 40,08. Muy bien. Veamos. ¿Cuál es el número de neutrones del cloro 35? Fíjense, 18. primero que nada, vamos al cloro. 17. ¿Cuál es el número atómico del cloro? 17. 17. ¿Cómo sacamos el número de neutrones? Dando el número másico por el número atómico. El número másico menos El número atómico. ¿menos quién? El número atómico. Menos el número atómico que es 7. Entonces sería 35 menos 17. ¿Cuánto da eso? 18. 18 sería el número de neutrones para este isótopo. Pero para este otro que es cloro 37, ¿cuánto sería? 20. 20, porque El 20 sería. es el número másico, ¿no es cierto? Ahora les hago una preguntita. El cloro así atómico, o sea, no molecular, o sea, porque el cloro molecular tiene 2 átomos, acuérdense que lo vimos en la clase pasada. El cloro así atómico, un mol de cloro, así de un átomo de cloro, ¿cuántos átomos tiene? Un mol de átomos de cloro, ¿cuántos átomos tiene? 2,066 por 10 a la 23. ¿Cómo es el número? Cuidado con ese número. 6,02. ¿Sí? 6,02, que es el número de Avogadro, ¿no es cierto? 6,02 por 10 a la 23 átomos, que es lo que vimos recién en ese mapita que les hice, ¿ven? Ahí está. Yo les decía que un mol de átomos de cualquier elemento tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, que es el número de Avogadro. Y les decía que la masa que sacamos de la tabla es la masa de un mol de átomo. Bueno, pregunto, el elemento de número atómico 15,
¿Quién es? El fósforo. El Fósforo, fósforo. profe. El Fósforo. fósforo. ¿Cuál es la masa molar atómica del fósforo? $30,97. Exacto, 31. lo podemos redondear en 31. Muy bien. ¿Cuál es el número de átomos que tiene un mol de átomos? El número de átomos que tiene un mol de átomos. Seis coma 6,022 por 10 a la 23. Claro, o sea, siempre va a ser el número de Avogadro, cualquiera sea el elemento. Bueno, espero que se haya entendido entonces con estos pequeños ejercicios. Vamos entonces ahora al problema que yo tengo como 6, y no sé qué número lo tienen ustedes, que es el del oxígeno, el elemento más abundante de la corteza terrestre. ¿Qué número de problema es para ustedes? Creo que el número El 7. 7. Bueno, entonces vamos al problema Sí, el 7 de 7. ustedes. Vamos viendo entonces, leemos primero y vamos entendiendo el problema 7. El oxígeno es el elemento más abundante de la corteza terrestre. ¿Cuál es la masa en gramos de 2,5 por 10 a la 25 átomos de oxígeno y la masa de un átomo? Hay dos preguntas aquí. La pregunta número 1 del inciso A es, ¿cuál es la masa en gramos de tantos átomos de oxígeno? Entonces, como nos pregunta eso, tendremos que buscar la relación entre la masa del oxígeno y el número de átomos. ¿Cuál es la relación entre la masa y el número de átomos? Nosotros podemos sacar de la tabla periódica, ¿no? ¿Cuál es la masa que sacamos de la tabla periódica? Es la masa de un mol de átomos de oxígeno. Y esa masa, si ustedes se fijan, es 15,99. ¿Cuántos átomos tiene esa masa? Un mol de átomos, ¿cuántos átomos tiene? 6,022 por 10 a la 23. Entonces, fíjense, estoy partiendo del dato de la masa de un mol de átomos, que es el que está figurando en la tabla, y digo que ese tiene ¿cuántos átomos? 6,022 por 10 a la 23. O sea, parto de la relación que necesito para resolver el problema. O sea, el problema nos daba el número de átomos y masa, entonces por eso parto del número de átomos y masa, de la relación conocida. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es la relación que estoy ocupando? Sí, profe. Fíjense. Bueno, entonces como nosotros queremos de 2,5 por 10 a la 23 átomos, serán X gramos. Y hacemos la regla de 3, que es esto por esto, dividido el contrario a la X, y ya tenemos respondida la primera pregunta. Lo importante de esto es entender que nos están pidiendo. Acá nos pedían la masa de 2,5 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces tengo que saber de dónde parto. De algo que me relacione la masa con el número de átomos. Y bueno, ya sabemos cuál es. Sabemos que un mol de átomos son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Y la masa de un mol de átomos la sacamos de tabla periódica. La segunda pregunta del inciso A dice la masa de un átomo. Al pedirnos la masa de un átomo, ¿qué masa es la que nos está pidiendo el problema? Masa atómica absoluta. Sí, es la que recién hicimos para el calcio, la masa atómica absoluta. Entonces, ¿nosotros de dónde vamos a partir? Nuevamente partimos de la misma relación. La masa de un mol de átomos de oxígeno es 15,99 y tiene tantos átomos. Ahora, un átomo será X, que es lo mismo que habíamos hecho para el calcio. Y ahí sacamos la masa de un átomo, que es la masa atómica absoluta. Quiero que presten atención a lo siguiente. El oxígeno es un elemento diatómico, por eso lo escribo con 2 abajo. Sin embargo, acá lo estoy considerando como átomo. Por eso es que cuando escribo la masa de un átomo molar, la masa de un mol de átomos nada más. No como molécula, porque si fuese como molécula, tendría que multiplicar por 2, porque sabemos que la molécula es diatómica. Pero acá lo estoy considerando como átomo al oxígeno.
Por eso pongo la masa molar de un átomo, de la masa molar atómica. Y acá considero que este número de Avogadro es el número de átomos que tiene un mol. Porque estoy considerando como un mol de átomos solamente. Lo estoy considerando al oxígeno como átomo. ¿Por qué? Porque al oxígeno, al ser diatómico, también lo puedo considerar como molécula. Pero en estos problemas del trabajo práctico número 2, todo lo consideramos como átomo. Entonces, de esa manera hemos calculado la masa molar atómica, o sea, la masa atómica absoluta, que es la masa alfa. Bien, seguimos entonces. No sé si hay alguna pregunta. Acá les vuelvo a mostrar la resolución de A1 y la resolución de A2. ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que habíamos quedado en que ustedes me iban pidiendo si es que demore un poquito para que puedan tomar apuntes, ¿no? Siempre y cuando sea, por supuesto, equilibrado el tiempo. Bueno, pasamos entonces. En el inciso B dice, la materia orgánica del suelo presenta en promedio los siguientes porcentajes de masa y nos da de carbono, de oxígeno, de hidrógeno y de nitrógeno. La pregunta es, ¿cuántos moles de átomos de cada elemento pueden encontrarse en 250 gramos de materia orgánica? A nosotros nos dan la composición centesimal, o sea, 50 gramos de carbono están en 100 gramos de la materia orgánica, eso significa. Y nos preguntan cuántos moles de átomos de cada elemento pueden encontrarse en 250 gramos. Acá nos preguntan moles de átomos, sin embargo tenemos el dato de composición porcentual, que es en 100 gramos, y nos dice en 250 gramos. Tendremos que hacer 2 pasos para solucionar este problema. Ahí tenemos el dato de la materia orgánica, todos los porcentajes de cada uno de los elementos. Comencemos por carbono. Tenemos 100 gramos de materia orgánica, tiene 50 gramos de carbono. Pero nosotros ahora, ¿cuánto tenemos de materia orgánica, chicos, en el problema? 250 gramos. 250, nos 250. piden para 250. Entonces, en 250 gramos de materia orgánica, ¿cuántos gramos de carbono tendremos? Hacemos esta primera regla de 3 simple. Y sacamos la masa de carbono que estarían en esos 250 gramos. La segunda pregunta es, ¿a cuántos moles de átomos de carbono corresponde esa masa? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros sabemos que un mol de átomos, ¿cuál es la relación entre mol de átomos y masa, chicos, que nosotros tenemos? Siempre la relación entre mol de átomos y masa. ¿Cuál es la relación? Un mol, ¿cuántos gramos sabemos que tiene? Recién les puse en ese mapita, ¿no? Un mol, siempre lo sacamos de dónde, el peso del mol de átomo. Del número de Avogadro. No, el peso. El peso de un mol de átomos siempre sacamos de la tabla. El carbono, fíjense en la tabla, ¿cuál es la masa molar atómica del carbono? 12,0. 12. Es entonces la masa de un mol de átomos de carbono. O sea, a ver, esos 12 gramos de la masa de ¿cuánto? Esos 12 gramos que sacamos de la tabla De un es la mol de masa átomos de carbono. de un mol de átomos de carbono. Exactamente. Entonces, bueno, un mol de átomos de carbono entonces pesa 12 gramos de carbono. Ahora los 125 que nosotros habíamos averiguado en el paso anterior serán tantos moles de átomos. Y saco la cantidad de moles de átomos, que es la pregunta. La pregunta era, ¿cuántos moles de átomos de carbono hay en 250 gramos de materia orgánica? Tuvimos que hacer 2 pasos para llegar a la respuesta. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta de cómo sacamos los moles de átomos?
¿Se entendió cómo sacamos los moles de átomos o no se entendió? Entendió. Bueno, entonces siempre la base, chicos, insisto con esto, siempre la base es esta. Un mol de átomos tiene este número de átomos, que es el número de Avogadro. Y un mol de átomos lo podemos expresar en gramos mediante el dato de la tabla periódica. Eso es todo lo que hay que saber. Y con eso nos manejamos. Entonces, por supuesto, aplicarlo en la forma que se nos solicite. Acá la pregunta, entonces, insisto, es la materia orgánica del suelo, nos dan la composición, y la pregunta es cuántos moles de átomos de cada uno de esos elementos pueden encontrarse en 250 gramos de materia orgánica. Le pido entonces a la persona que hace la lista, no sé si ya la sacó a la lista de asistencia. No, profe, ahora la saco. Sí, por favor, para que me la pueda enviar, ¿sí? La pueda enviar. Bueno, entonces profe. acá está, ¿sí? Bueno, gracias. Entonces acá fíjense que hemos sacado los moles de átomos de carbono. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar del oxígeno? Exactamente igual. Para cada uno de los elementos vamos a decir, a ver, fijémonos. El elemento oxígeno tiene 40%. ¿Qué significa ese 40%? Significa que 40 gramos de oxígeno están en 100 gramos de materia orgánica. Pero nosotros, ¿cuánto tenemos de materia orgánica? Dijimos 250 gramos. Entonces sacamos los gramos de oxígeno que están en los 250. Ahora, un mol de átomos de oxígeno, ¿cuánto pesa? Lo sacamos de la tabla, 16 gramos. En los 100 gramos que nosotros teníamos, ¿cuántos moles de átomo tenemos? Eso. O sea, igualito al paso anterior, solo que el paso anterior era ¿para quién? ¿Para qué elemento? El carbono. Para el carbono. Ahora lo estamos haciendo para el oxígeno. Lo mismo van a hacer ustedes en casa para sacar los moles de átomos de hidrógeno, para sacar los moles de átomos de nitrógeno. No sé si quedó entendido el problemita, lo que ustedes van a tener que hacer para estos otros elementos. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir, vamos a dejar de compartir pantalla porque tengo que irme al otro problema. Bueno, veamos. Cualquier momento se corta y volvemos con el mismo ID, ¿no? Bueno, el otro problema, no sé bajo qué número lo tienen ustedes, al de la tablita esta de la mandarina y la bebida cola. ¿Qué número es para ustedes? 6. El 6. El 6, entonces estamos bien. Acá dice este problema de la siguiente manera. Calcio, hierro, potasio y sodio son elementos esenciales para la vida humana. La siguiente tabla informa el contenido de estos bioelementos en determinados alimentos. Entonces nos dan el cuadrito este. Fíjense, acá nosotros vamos a tener el calcio, todos los datos, para mandarina, para bebida cola y para hígado de vaca. Acá los datos de hierro, acá los datos de potasio y acá los datos de sodio. Pero fíjense cómo nos dan los datos. Por ejemplo, ¿cómo lo interpretamos? El calcio tiene 10,35 miligramos en 100 gramos de mandarina. Así se interpreta. Tiene de calcio 7,75 miligramos en 250 mililitros de una bebida cola, cuya densidad es 1,04 gramos por mililitro. Fíjense que acá me dan la cantidad, la masa de calcio en 250 mililitros de bebida cola. En cambio acá eran los miligramos de calcio en 100 gramos de mandarina. O sea que va cambiando de acuerdo al alimento de que se trate. Y en el último, por ejemplo, nos dice que tenemos 5,30 por 10 a la menos 3. Esto es, ¿cómo se interpreta? Dice hígado de vaca, porcentaje masa-masa. O sea que estos son gramos de calcio en 100 gramos de hígado de masa.
de vaca, perdón. ¿Por qué lo entendemos así? Porque acá dice que el hígado de vaca está dado en porcentaje masa-masa. ¿Cómo entenderíamos este dato del hierro? Quiero que ustedes me digan. A ver quién se anima. 6,65 por 10 a la menos 3, ¿qué? Gramos ¿Gramos de quién? de hierro en 100 gramos de hígado de vaca. Exacto, así es como lo tenemos que interpretar. Entonces, estos datos que están en mandarina y en hígado de vaca están por 100 gramos, pero la bebida cola está en 250 mililitros. Entonces, vamos a las preguntas. Para una misma masa de alimento, fíjense, para una misma masa de alimento, ¿cuál de ellos contiene mayor número de átomos de sodio? Pregunta. Nos están preguntando el sodio para la misma masa de alimento. El sodio tiene 0,860 gramos para 100 gramos. No sé si es gramos, me dirán ustedes en la tabla cómo les da. Miligramos. Miligramos, pasa que esto, entonces son miligramos, ¿no es cierto? Acá lo voy a ampliar de este ladito. Ahí está. Los miligramos de sodio en 100 gramos de mandarina. Esta cantidad, 14,08 gramos, estarían en 250 mililitros de bebida cola. O sea, no en 100 gramos. Por lo tanto, nosotros tendríamos que llevarlo a los 100 gramos para que sea coherente, porque nos dice para una misma masa de alimento. Entonces, el primer paso va a ser esta cantidad de sodio, llevarla a gramos, a 100 gramos de bebida cola. Bueno, y fijémonos acá. Los 0,07 gramos de sodio, ¿en cuánto están de hígado de vaca? 100 gramos. En 100 gramos, entonces no hay problema. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Primero que nada, tenemos que ver la bebida cola, tenemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ya hemos ocupado esta fórmula, la clase en el práctico pasado, de ahí sacamos masa como densidad por volumen, porque este volumen pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces nos queda, reemplazando los datos, que son para los 250 mililitros de bebida cola, son 260 gramos de bebida cola. Entonces, quiere decir que el dato de tabla, que es este de 14,08, está en 260 gramos de bebida cola. Por lo tanto, en 100 gramos, que es lo que nosotros queremos para que todo sea sobre la misma cantidad de alimentos, van a estar 5,415 miligramos de sodio. Entonces ya tenemos los miligramos de sodio en los 100 gramos de bebida cola. En los 100 gramos de hígado también están, y tenemos también para la mandarina, sabíamos cuánto era en 100 gramos, porque acá nos decía en la tabla, 0,07 gramos en 100 gramos de hígado de vaca. Tenemos ya entonces esos datos. Ahora entonces tenemos que calcular el número de átomos de sodio. Entonces, ¿cómo hacemos? Para el caso de la mandarina, nosotros teníamos 0,860 miligramos de mandarina, entonces eso lo llevaríamos, de sodio, lo cual tenemos que llevarlo a gramos primero que nada. Entonces ahí hacemos la regla de 3, 1000 miligramos 1 gramo, 0,860 miligramos, X gramos. Lo sacamos, lo ponemos en forma de notación científica, 1, 2, 3, 4 lugares, por 10 a la menos 4 nos quedaría. Entonces ya lo tenemos en gramos de sodio, y ahí ya hacemos la relación